Bienvenidos a Sala de Arte por UTV, el canal universitario de la cultura. Y vea usted que sí, lo estamos representando este día en la cultura porque estamos en la Escuela Nacional de Bellas Artes con el crítico y escritor también Carlos Lanza, que hoy está presentando su más reciente obra, Texturas de la Memoria. Y para ello, pues tenemos a su autor presente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mercy. La verdad me siento muy agradecido porque ha sido un gran esfuerzo de trabajo y espero que esta entrevista ayude a comprender a los estudiantes, docentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes y al pueblo hondureño la dimensión que ha tenido históricamente esta institución. Maestro, son 15 años de investigación para escribir esta obra. Sí, fueron 15 años de trabajo con mis alumnos de la asignatura Estudio Dirigido. La asignatura de Estudio Dirigido tenía como eje fundamental la investigación. Y fue así como durante 15 años estuve en la Hemeroteca Nacional trabajando con ellos y luego por mi cuenta trabajé en el archivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, un archivo que a mí me parece que debe ser declarado Patrimonio Nacional, como lo digo en la introducción del libro. Pero luego de reunir toda esa información había que darle forma, había que jerarquizarla, había que organizarla y fue así como después de 15 años presenté el proyecto a la editorial universitaria y recién el año pasado el libro fue publicado bajo el título Texturas de la Memoria, Fundación y Esplendor de la Escuela Nacional de Bellas Artes 1940-1980. Y es importante mencionar en primera instancia que la editorial universitaria es quien ha apoyado este proyecto. Sí, ellos confiaron en el proyecto y es un proyecto único porque es la primera vez desde que se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1940, que se publica una investigación sobre esta gloriosa institución. Y bueno, he tenido el mérito pues, de ser la persona que lo ha realizado, pero también quiero destacar el trabajo de mis alumnos. Sin ellos hubiera sido imposible, ¿verdad? Lo cierto es que yo convertí mi asignatura en una plataforma de investigación. Y ese es el resultado de toda esa investigación. Bueno, como deberían ser todas las asignaturas, ¿verdad? La investigación tiene que ser un eje transversal. Sí, exactamente. Yo creo que los planes de estudio de la escuela dan para que cada docente pueda convertir su asignatura en una plataforma de investigación. Por ejemplo, la segunda plataforma de investigación la hice a partir de la clase de Filosofía del Arte que se me asignó. Y de esas asignaturas surgió otro libro que está a punto de salir, que se llama Apuntes a lápiz, la concepción estética de Paulo Zelaya Sierra. Porque me di cuenta que en los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Bellas Artes no estaba el pensamiento estético del más grande maestro hondureño, Paulo Zelaya Sierra. Y en Apuntes a lápiz, un texto que él dejó plasmada su pensamiento, su mirada sobre el arte, y he realizado el libro. Entonces ya son 2 libros los que produzco a partir de mi docencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero este libro tiene algo muy particular porque narra los principales momentos, los momentos más importantes que esta escuela tuvo durante 40 años. Y bueno, antes de hablar específicamente de la obra, solo quiero mencionar que su primer libro, su primera obra, fue publicada en el 2007. En el 2007 publiqué Contrapunto de la Forma. Ese fue mi primer libro de crítica de arte. Posteriormente, la editorial universitaria me publicó en el 2017
otro libro que lleva como título El rigor de la palabra, que es una antología de ensayos de un gran crítico literario que fue Arturo Alvarado. Yo le prometí a él antes de morir de que yo iba a publicar su libro y lo logré publicar con la editorial universitaria en el 2017. Posteriormente, en el 2023, logré publicar La mirada otra, logré publicar El gran vidrio, Memoria de la imagen y la palabra, y he logrado publicar también Memoria de los signos en el 2023, y ahora este libro, Textura de la memoria. Maestro, este libro pues tiene la historia entre 1940 y 1980. Fue su máximo esplendor. ¿Cuál es la importancia que tiene la Escuela Nacional de Bellas Artes en estos 40 años? Fue tan poderosa la influencia de la Escuela Nacional de Bellas Artes en estos años que llegó a considerársele la rectora de la cultura nacional. Tenía una presencia más grande que la que podía tener un Ministerio de Cultura. Incluso llegó a equipararse a la capacidad que tenía la Universidad Nacional Autónoma con la sección de la Unidad de Extensión Universitaria de aquellos tiempos. Es más, en la época de los 70, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hicieron una alianza porque el poder que tenía esta institución de proyectar el arte y la cultura a nivel nacional e internacional era increíble. Solo le voy a poner un ejemplo. Esta escuela llegó a tener una relación de tú a tú con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Y el MoMA es una de las instituciones culturales y artísticas más reconocidas en el mundo entero, de mayor prestigio. Y el director del MoMA, en ese momento Rockefeller, tenía una tremenda relación por cartas con el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Arturo López Rodesno. Solo para darle una dimensión. Lo otro que podría señalarle, Mercy, es que en 1953 se hace la campaña mundial por declarar el 6 de marzo Día Mundial de las Artes Plásticas. Se hace desde La Habana, Cuba, desde Matanza, Cuba. Y la primera institución en el mundo que firmó la carta para declarar el 6 de marzo, año en que nace Miguel Ángel Buenarrota en 1475, 6 de marzo de 1475, la primera institución que la refrendó esa campaña mundial fue la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aquí, Mercy, expusieron pintores noruegos, italianos, franceses, mexicanos, argentinos, colombianos, venezolanos, centroamericanos todos, españoles. Este Salón Azul donde estamos haciendo esta entrevista tiene un valor histórico impresionante. No sé si las nuevas generaciones saben lo que significa este salón, pero este salón le dio una dimensión internacional y nacional a la Escuela Nacional de Bellas Artes que, le repito, no había presidente en Honduras que quisiera mostrarse al mundo entero cuando venían sus funcionarios a visitar el país que no viniera a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Incluso para su fundador, Tiburcio Carías Andino, cuando venían presidentes de todos los países del mundo que visitaban Honduras, un recorrido obligatorio en los años 40 era venir a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y desde aquí se internacionalizó el arte hondureño. Desde esta Escuela Nacional de Bellas Artes, los artistas hondureños participaron por primera vez en eventos de arte en Estados Unidos y en todo el mundo. Las bienales de arte, por ejemplo, la Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en 1951, tuvo presencia hondureña gracias a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y luego la Bienal de Río de Janeiro, que es una de las bienales muy importantes, y también la Bienal de Sao Paulo, tuvo representantes internacionales con la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es decir, Bellas Artes vinculó el arte hondureño en los circuitos más importantes del arte internacional. Este recinto alberga una gran historia, pero Increíble. también obras que aún están en este edificio. Sí, por ejemplo, pocos saben, porque no se ve, que la Escuela Nacional de Bellas Artes tiene una colección de pinturas de las más importantes. Es dueña, por ejemplo, de los dibujos de Pablo Celaya Sierra.
más de 30, 40 dibujos. Y grandes maestros de la plástica hondureña tienen sus obras en la colección privada de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es decir, este es un recinto de cultura subutilizado. Ujú. Em, ¿Qué pasó con la Escuela Nacional de Bellas Artes? ¿Está aún en su esplendor pleno? No, no, la escuela empieza a caer en los años 90. Yo creo que a la escuela le afectó el hecho de que con la llegada del neoliberalismo en el país, fundamentalmente en los años 90, bajo el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se da un vuelco a la educación humanista y se privilegia una educación tecnócrata y entonces se afecta profundamente los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se desnaturalizó completamente la academia y Bellas Artes fue convertida en un colegio más, como que fuera un colegio de educación media. Entonces, y ahí se perdió. Esa es una de las primeras tesis. La segunda tesis que tengo respecto a por qué la escuela cayó tanto es porque la generación de artistas, docentes, que daban clase en esta escuela o se jubilaron o murieron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tuvimos un extraordinario escultor que para mí renovó la escultura en Honduras, que es Obed Valladares, falleció. Tuvimos uno de los más grandes pintores de vanguardia en Honduras, como Aníbal Cruz, que daba clase en esta escuela, falleció. Tuvimos a uno de los mejores caricaturistas, a Miguel Ángel, de Honduras, y murió. Tuvimos un extraordinario pintor como Víctor López, artista, se jubiló. Un Virgilio Guardiola se jubiló. Un Blas Aguilar se jubiló. Entonces, esos eran docentes que además de dar clases eran artistas y exponían. Hoy la nueva generación de docentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes solo da clases, pero son escasísimos los que se dedican a la producción artística. Entonces los alumnos no pueden tener ese ejemplo del maestro que te está enseñando, pero que al mismo tiempo está produciendo arte. Se acabó eso. Y ese creo que fue el más grande golpe que ha tenido la Escuela Nacional de Bellas Artes. A eso súmele que hay una planta de profesores que se dedican a dar clases que no son artísticas, pero que son de formación general. La mayor parte de estos profesores no participan de ninguna exposición artística. Los chicos pasan desmotivados. Es raro ver a un estudiante de Bellas Artes en una exposición. No, yo no los encuentro. Como estudiantes, no los veo. Entonces, eso, la deformación del plan de estudios, más la pérdida de la mística de la academia en cuanto a la enseñanza, han hecho que Bellas Artes viva más en una sombra que en el esplendor. Cuando yo les pregunto, ¿vieron la obra de este o cuál artista? No la conocen y me da mucha pena. Hay una desmotivación, de hecho la escuela, yo siempre he dicho que es una escuela que está de espaldas a la realidad artística del país. Y no le digo esto con polemizar, porque yo mismo trabajé aquí 36 años, lo digo para que exista desde la Escuela Nacional de Bellas Artes una mirada autocrítica, que se revisen, que vean que esta escuela no merece la situación en que hoy se encuentra, que vean que esta escuela ha tenido una grandeza espectacular, que vean que esta escuela llenó de prestigio no solo a la institución, sino que a todo el país, que vean que la gloria de Bellas Artes, el pequeño resplendor que aún tenemos, puede convertirse en una llama que haga transitar el arte por una situación más profunda, armónica, sustancial, que le dé al arte hondureño la dimensión que se merece a partir de la práctica artística que se desarrolle y a partir de la pedagogía que se desarrolle en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, eso no lo veo por ahora. ¿Se puede recuperar esa gloria? Tendríamos que volver a una educación más humanística, tendría que haber una profunda autocrítica en el cuerpo docente, tendríamos que tener un estatus especial como Escuela de Bellas Artes y sacarla de ser un simple colegio de educación media y darle un tratamiento legal y administrativo especial dentro del sistema educativo. Tendría que haber una preocupación profunda de parte del Estado para darle la dimensión que se merece, la gloria que se ha perdido. Todo eso y una reflexión del equipo docente podrían hacer que la escuela cambie. Si eso no se da, es bien difícil que la escuela pueda recuperar la imagen que ha tenido. ¿Cree usted que pueda desaparecer? En algún momento muchas personas me han planteado que si hubiera una escuela alternativa en Honduras que ofreciera unas mejores opciones, esta escuela podría desaparecer. Porque no solamente está abandonada por el Estado, en el fondo, y lo digo con pesar,
y con un profundo sentido crítico, creo que también está abandonada por sus propios docentes. Maestro, estábamos hablando de las obras que albergan este recinto de tanta importancia en el país. También podemos hablar de la obra El Comercio, que está en el patio central de esta escuela. De hecho, en el libro señalo la historia de esa escultura de Zamora. Esa obra de Zamora emblemática formó parte del conjunto de esculturas que en 1956 el artista Zamora mandó desde Veracruz, México, bajo un pedido del Congreso Nacional. Entonces llegaron todas las esculturas que hoy están bajo el Congreso Nacional, y esta también estuvo ahí, pero desde un inicio fue rechazada por el espíritu crítico que tiene esa escultura, porque es una Honduras arrodillada frente a las compañías bananeras, y en el Congreso no les gustó, porque se sintieron responsables también de tener a Honduras de esa manera, se ofendieron y la mandaron para la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y bueno, aquí está, es parte de la memoria de la institución, se ha convertido en una obra emblemática muy importante, tiene un enorme sentido crítico, y le voy a decir una cosa, Mercy, es la única escultura que Zamora produjo con un espíritu crítico. De ahí todas eran esculturas más de corte civil, glorificando la historia del país, sus monumentos, sus héroes. Pero esta es la única escultura de corte crítico que Zamora hizo en su vida, y la tenemos en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Eso es de suma importancia. ¿Cuál otras obras podemos destacar? Otra obra de mucha importancia es la que está en el Corredor Maya. El Corredor Maya fue pintado en 1944 por Arturo López Rodesno cuando era director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él fue el primer director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Y sabe por qué es importante? Porque en Honduras no existía mural al fresco. Entonces el Corredor Maya es la primera pintura mural al fresco que se hizo en Honduras. Y aquí está. Y creo que la gente todavía no valora qué significa ese Corredor Maya. Ha tenido que ser restaurada. Los años han pasado y se ha venido deteriorando. Una vez hizo una restauración, a mí me parece poco profesional, porque se hizo con aprendices, y para mí se tuvo que haber hecho con especialistas, porque no era cualquier cosa. Algunas imágenes perdieron el color que debían de tener y perdieron la forma que deberían de tener, precisamente por no haber puesto la experiencia de la restauración en manos de especialistas. Pero bueno, ahí está el Corredor Maya, y es una de las obras más importantes junto a la de Zamora, que le dan esa dimensión histórica, artística a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y lo otro es el mismo edificio, un edificio construido, finalizado en 1917, un edificio de corte neoclásico. No creo que exista en toda Tegucigalpa, en toda Honduras, un edificio con esas columnas tan bellas que están allá afuera. Detrás de esas columnas existe una enorme belleza. Usted menciona una frase que me llama mucho la atención en esta obra, y es que esta institución rectoró la cultura nacional. Debería estarla organizando para los estudiantes también, y siendo una obligación para cada niño en las escuelas, en los colegios, incluso estudiantes universitarios, hacer un recorrido en este recinto, en esta Escuela Nacional de Bellas Artes. Y con ello ¿está fallando el sistema educativo entonces? Está fallando el sistema educativo, no le da la dimensión que se merece. En los 36 años que trabajé en la Escuela Nacional de Bellas Artes, solo una vez vino un ministro de Educación, y eso porque lo fuimos a presionar para que viniera, si no hubiera venido. Es decir, hace décadas que aquí no se forma un ministro de Educación. Está fallando. ¿Sabe, Mercy? La Escuela Nacional de Bellas Artes debería de convocar a la Bienal de Arte más importante de Honduras. Y la Escuela Nacional de Bellas Artes hace tiempo que no convoca nada. La Escuela Nacional de Bellas Artes debería ser el centro que reúna artistas de la plástica, del teatro, de la música, de la danza, como lo hizo en los años 80. Y hace tiempo que la escuela no convoca nada. Entonces, es responsabilidad del Estado, pero también es la responsabilidad de un microsistema, y ese microsistema se llama los docentes y directivos de la institución. Y ese microsistema también está fallando, y también está fallando porque no quiere ver la realidad de la escuela. Después de que yo me jubilé, veo a la escuela desde afuera y no suena, no se nombra, no se dice.
O sea, Bellas Artes está como desaparecida. Y vuelvo a insistir, no lo merece. No lo merece por lo que ha sido. Maestro, para finalizar, ¿por qué es importante esta obra, que cada ciudadano pueda leerla? Porque es importante que la gente reconozca qué fue esta institución, que valore que tuvo una institución de una dimensión artística impresionante, que es necesario que el arte hondureño tenga una institución que la respalde y que la promueva y que lo promueva. Y por esa razón he querido mostrar este libro para que la gente se dé cuenta que sí la tuvimos, que sí estuvo, que tuvo un prestigio enorme, que bajo sus siglas, EMBA, aquí creció la fundación de nuestra tradición artística más importante. Aquí se forjó la tradición plástica más importante de Honduras y una de las más importantes de Centroamérica. Y que necesitamos recuperar esa tradición y que Bellas Artes necesita recuperar ese auge, ese empuje, ese esplendor que tuvo durante tanto tiempo y que hoy ha desaparecido. Por eso es que he publicado ese libro. Bien, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros en Sala de Arte. De verdad que es un placer y para nosotros esa es una obligación, poder leer esta obra. Muchísimas gracias, Mercy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura.